La historia de Selena Quintanilla, la hija prodigiosa de Abraham Quintanilla, no comenzó en un escenario iluminado ni frente a millones de admiradores, sino en el silencio humilde de una familia que luchaba por sobrevivir, aferrada a la música como si fuera el único puente entre los sueños y la realidad. Selena nació el 16 de abril de 1971, en Lake Jackson, Texas, en un hogar donde cada día era una batalla, pero también una promesa. Su padre, Abraham, antiguo músico frustrado por las circunstancias y los prejuicios, vio en ella un talento que no solo debía ser pulido, debía ser protegido, elevado, convertido en un faro para una comunidad que durante décadas había buscado una voz capaz de representarla. Lo que pocos sabían entonces, y lo que solo hoy se entiende con plena claridad, es que, desde el principio, esa luz que emanaba de Selena tenía un costo emocional profundo. Ser la elegida dentro de una familia marcada por sacrificios significaba crecer antes de tiempo, cargar con expectativas imposibles y vivir bajo la mirada constante de un padre que amaba con intensidad, pero que también temía con la misma fuerza. Quería que su hija triunfara, sí, pero también que no repitiera los errores que él mismo había cometido en su juventud. Desde que era apenas una niña, Selena demostraba un don que parecía sobrenatural. No solo cantaba con una afinación perfecta, interpretaba, sentía, conectaba. Convertía letras sencillas en confesiones íntimas. Su voz tenía un matiz cálido, casi táctil, como si el oyente pudiera tocarla con las yemas de los dedos. Abraham lo advirtió enseguida y decidió que esa voz merecía una misión. No era simplemente talento, era destino. Sin embargo, mientras el sueño de Abraham tomaba forma, también crecía una presión invisible que obligó a Selena a vivir entre dos mundos. El de la niña que quería jugar en el jardín como cualquier otra, y el del artista que debía cantar en restaurantes, ferias locales, salones improvisados y escenarios sobre los que solo se sostenían gracias a la fe y la cinta adhesiva. Aquella dualidad marcó profundamente su carácter. Aprendió a sonreír incluso cuando estaba cansada, a ser dulce incluso cuando el peso era insoportable, a no quejarse porque había un bien mayor que proteger. La familia. A diferencia de muchas historias de ascenso meteórico, el camino de Selena no estuvo pavimentado por productores poderosos ni por contratos millonarios. Fue un camino ganado palmo a palmo. Mientras sus compañeros de clase asistían a fiestas, ella pasaba horas en la carretera, viajando con los Dinos, el grupo familiar, en una camioneta que servía a la vez de medio de transporte, camerino improvisado y refugio emocional. Aquellos viajes interminables moldearon su espíritu. La enseñaron a convivir con la adversidad, a aceptar la inestabilidad como parte de la rutina y a encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. Pero también sembraron en ella una serie de miedos silenciosos. Selena, pese a su fama posterior, era una joven sensible, vulnerable, profundamente humana. Admiraba a su padre, lo respetaba, pero a veces también se sentía atrapada por la enorme responsabilidad que él colocaba sobre sus hombros. Abraham era un visionario, sí, pero también un guardián riguroso. Tenía la convicción, a veces casi obsesiva, de que debía proteger a su hija de todo. De los engaños de la industria, de los riesgos emocionales, de las personas que pudieran herirla. Esa protección sería, años después, un elemento central en la tragedia que estremecería al mundo. A comienzos de los años 80, mientras la música tejana se encontraba marginada de los grandes circuitos comerciales, Selena se convirtió en un fenómeno inesperado. Su voz no solo atrajo al público hispano, llamó la atención de quienes jamás habían escuchado ese género. Era una alquimista musical. Transformaba estilos, mezclaba culturas, desafiaba los límites del mercado. Cada presentación era un acto de fe, un recordatorio de que la identidad hispana merecía ser vista, escuchada y celebrada. Y, sin embargo, mientras más crecía su fama, más evidente se volvía el dilema emocional que la acompañaría durante toda su vida.
¿A quién pertenecía realmente su talento? ¿A ella, que lo vivía como un impulso natural? ¿O a su familia, que había apostado todo por convertir ese don en un legado colectivo? Abraham veía a Selena no solo como una hija, sino como la materialización de un sueño que él no había podido cumplir. Y ella, con la generosidad que siempre la caracterizó, aceptaba esa carga, incluso cuando empezaba a convertirse en un peso insoportable. En esos años decisivos, Selena empezó a descubrir quién era realmente fuera del escenario. Tenía ambiciones propias, inquietudes internas, deseos que chocaban con la figura paterna que decidía qué era mejor para ella. Le gustaba la moda, soñaba con tener su propia boutique y diseñar ropa que expresara su personalidad. Quería enamorarse, equivocarse, vivir como una joven normal, pero su vida no era normal. No podía hacerlo. Cada paso estaba supervisado, analizado, discutido. Ese conflicto silencioso entre la estrella pública y la joven privada sería una de las raíces emocionales que harían aún más dolorosa la tragedia posterior. Mientras su fama crecía a un ritmo vertiginoso, también aumentaban las presiones externas. Las giras se hacían más largas, los contratos más exigentes, el horario más extenuante. Y en medio de ese torbellino, Selena seguía siendo la misma muchacha de sonrisa luminosa que quería complacer a todos. Nunca dijo que no, nunca pidió descanso, nunca permitió que el cansancio apagase su brillo. Pero dentro de ella, empezaba a gestarse algo que jamás confesó públicamente. Un sentimiento de vulnerabilidad que aumentaba con cada persona que se acercaba, no por amor, sino por interés. Por primera vez, Selena comprendía que ser famosa significaba también ser observada, juzgada y, lo peor, utilizada. Es en este periodo donde aparece en su vida una figura que, en apariencia, representaba lealtad absoluta: Yolanda Saldívar. Una mujer que, con devoción casi fanática, se ganó la confianza de la familia y poco a poco se convirtió en una presencia constante. Nadie lo sospechaba entonces, pero aquella cercanía sería el origen del final más desgarrador en la historia de la música latina. Selena, con su inocencia característica, veía lo mejor en todos. Yolanda se presentó como una aliada, como alguien dispuesta a servir, proteger y trabajar incansablemente por ella. Abraham, cauteloso por naturaleza, al principio dudó, pero incluso él terminó cediendo ante la aparente lealtad de aquella mujer que se convertiría, sin que nadie lo supiera, en la sombra más peligrosa que acechó a la joven estrella. Con el tiempo, Selena empezó a abrirse paso en un mundo que la adoraba sin límites. Su imagen pública era la de una mujer imparable, segura, poderosa. Pero en la intimidad seguía siendo aquella muchacha que buscaba consejo en su padre, comprensión en su madre y libertad en sí misma. Era una mezcla de fortaleza y fragilidad, de madurez precoz y juventud truncada. Aún así, nunca dejó de creer en el amor. Nunca dejó de creer en las personas. Nunca imaginó, ni en sus peores temores, que la traición llegaría justamente desde alguien a quien había extendido la mano con cariño. El ascenso de Selena fue tan rápido y tan brillante que opacó un detalle que hoy resulta insoportable. Ella todavía era demasiado joven para entender las consecuencias de la confianza. No sabía que la fama podía atraer no solo admiración, sino también obsesiones, manipulaciones y peligros mortales. Y detrás de esa vulnerabilidad se encontraba su padre, Abraham, observando con angustia silenciosa el crecimiento de su hija. Temía que la industria la devorara, que personas sin escrúpulos la manipularan, que algo terrible pudiera ocurrirle. Pero incluso él, con toda su experiencia y su intuición, no pudo prever el horror que se acercaba sigilosamente. La historia de Selena es, ante todo, la historia de una joven cuyos sueños fueron más grandes que la vida misma, pero cuyo final fue más cruel de lo que el mundo estaba preparado para aceptar. Su tragedia no comenzó el día en que perdió la vida. Comenzó mucho antes,
en el instante en que su corazón generoso decidió confiar en la persona equivocada. Y sería su propia hermana, años después, incapaz de contener las lágrimas, quien confirmaría con la voz quebrada lo que nadie quería escuchar, que todo aquello que Selena alguna vez temió en silencio había terminado por cumplirse. La historia de Selena Quintanilla podría haber seguido el camino luminoso que todos esperaban. Un destino lleno de premios, conciertos multitudinarios y felicidad familiar. Sin embargo, a medida que su estrella ascendía, también lo hacía la oscuridad que se escondía detrás del escenario. Y esa oscuridad tenía un nombre que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más temidos y repudiados de la música latina: Yolanda Saldívar. Cuando Yolanda apareció por primera vez en el universo de Selena, nadie imaginó que aquella mujer pequeña, aparentemente tímida y devota hasta el exceso, sería algún día la responsable de la tragedia más dolorosa que la comunidad latina recordaría durante generaciones. En ese momento, Yolanda se presentaba como una admiradora incansable, alguien dispuesta a dedicar cada minuto de su vida a apoyar a su ídolo. De esa devoción, con el tiempo, empezaría a mostrar un matiz inquietante. Yolanda no se conformó con ser una fan. Llamó una y otra vez, insistió, escribió cartas, solicitó reuniones, convencida de que su lugar estaba al lado de Selena. Su insistencia llamó la atención de la familia, no porque desconfiaran, sino porque su aparente entrega era útil en un momento en que Selena necesitaba apoyo para gestionar la creciente presión de su carrera. Abraham, siempre protector, tenía reservas. Su instinto paternal le susurraba que algo no encajaba, pero Yolanda Pelli era persistente, educada, aparentemente inofensiva. Con el tiempo, logró infiltrarse en la vida de la familia Quintanilla, de forma lenta, silenciosa, casi quirúrgica. Pronto, se convirtió en la presidenta del club de fans oficial de Selena. Una responsabilidad que le otorgó acceso directo a la cantante, a su información, a su entorno más íntimo. Desde ese momento, su influencia comenzó a crecer como una hiedra venenosa. A muchos les sorprendía su presencia constante, su necesidad de supervisar cada detalle, su obsesión por estar siempre cerca. A Selena, en cambio, le parecía simplemente una mujer dedicada, alguien que, igual que ella, estaba dispuesta a darlo todo por el sueño compartido de expandir su música. Porque si algo caracterizaba a Selena, era su corazón inmenso, su incapacidad de cerrar las puertas a quien mostrara cariño o admiración genuina. Ella veía bondad donde otros veían peligro. Y esa cualidad, tan admirada por millones, sería también el arma que la dejaría expuesta. Mientras el club de fans crecía, también crecía el poder de Yolanda. Se convirtió en la administradora de documentos, encargada de compras, responsable de pagos, la persona que controlaba cheques, informes y comunicaciones. Se infiltró tanto en la vida profesional de Selena que, en ocasiones, parecía saber más sobre su agenda que la propia artista. Y ese acceso ilimitado sería la semilla de todo lo que ocurriría después. Pero, como ocurre en toda tragedia, las señales estaban allí desde el principio. Una de las tácticas más sutiles pero devastadoras que empleó Yolanda fue aislar a Selena de ciertas personas clave de su entorno. Lo hacía sin gritos, sin confrontaciones directas. Lo hacía manipulando, insinuando, sembrando dudas. Comentarios como: Selena, creo que fulana está hablando mal de ti. He notado que esa persona solo se acerca cuando necesita algo. Yo solo quiero protegerte. Ese supuesto interés en cuidar a Selena, en realidad, era una forma de ejercer control. Poco a poco, Yolanda fue creando una narrativa en la que ella aparecía como la única persona completamente leal, la única incapaz de traicionar a la estrella. Incluso llegó a insinuar que algunos miembros del equipo estaban celosos del éxito de Selena o querían aprovecharse de su fama. Esa técnica psicológica, aislamiento emocional, es una herramienta clásica utilizada por personas obsesivas que buscan establecer una dependencia emocional en su víctima. Y en el caso de Selena,
que siempre confiaba demasiado, funcionó con una facilidad aterradora. A medida que los negocios de Selena crecían, especialmente sus boutiques de moda, también lo hacían los documentos, recibos, facturas y trámites administrativos. Abraham delegó parte de esas tareas en Yolanda, creyendo que su dedicación sería útil para liberar a Selena de esa carga. Pero lo que nadie imaginó fue que detrás de esa aparente fidelidad se escondía una gestión oscura llena de irregularidades, cheques extraviados, recibos inconsistentes, facturas duplicadas, compras injustificadas, empleados que se quejaban de retrasos en pagos, clientes molestos porque sus pedidos nunca llegaban. Todo estaba relacionado con la misma persona, Yolanda. Cuando comenzaron a surgir sospechas, Selena se negó a creerlo. Su naturaleza bondadosa la empujaba a justificar a Yolanda. Tal vez está cansada. Quizás se equivocó, no lo hizo con mala intención. Pero Abraham no era tan ingenuo. Él había visto y sufrido demasiado en la industria musical para ignorar las señales. Empezó a investigar, y pronto descubrió inconsistencias tan evidentes que resultaban imposibles de justificar. Cuando confrontó a Yolanda, ella negó todo con lágrimas, con dramatismo, con excusas que parecían ensayadas. Sin embargo, la verdad era inevitable. Yolanda estaba robando. Y con ese descubrimiento comenzó el capítulo más oscuro. Cuando Selena empezó a distanciarse, aunque con cautela, el comportamiento de Yolanda cambió de manera alarmante. Pasó de ser la asistente obediente a convertirse en una persona emocionalmente inestable. Llamadas a todas horas, mensajes desesperados, súplicas obsesivas, incluso amenazas veladas de hacerse daño si Selena dejaba de hablarle. Este tipo de reacción es típica de perfiles desequilibrados que confunden cercanía con propiedad. Yolanda no veía a Selena como una jefa, ni siquiera como una amiga. La veía como suya, como un objeto emocional cuya pérdida sería intolerable. Abraham, al observar esto, quiso cortar todos los lazos inmediatamente. Pero Selena, atrapada entre su lealtad emocional y la presión profesional, quiso manejarlo con suavidad. No quería humillar a nadie. No quería destruir vidas. Su bondad, una vez más, la colocó en riesgo. Incluso cuando se descubrió que Yolanda había robado miles de dólares del club de fans y de las boutiques, Selena insistió en darle la oportunidad de explicar, de redimirse, de entregar documentos pendientes. Esa decisión, nacida del corazón más puro, sería el último paso hacia el final inevitable. El círculo se cierra. A comienzos de 95, mientras Selena preparaba su álbum en inglés, el proyecto más importante de su carrera, la tensión con Yolanda alcanzó niveles insoportables. Abraham le exigió que cortara todo vínculo con ella. Selena aceptó, pero antes quería recuperar documentos esenciales que Yolanda retenía como arma para manipularla emocionalmente. Es en este punto donde la tragedia empieza a tomar forma definitiva. Yolanda sabía que estaba a punto de perderlo todo. El acceso, la influencia, la dependencia emocional que había construido durante años. Y en su mente desequilibrada la culpa no era suya. Era del mundo, de la familia, de cualquiera que intentara alejarla de la única persona con la que se sentía poderosa. Lo que la familia Quintanilla ignoraba, y que Selena jamás habría sospechado, era que Yolanda ya había cruzado una línea invisible. Había comprado un arma. Había empezado a obsesionarse con ideas extremas. Se había convencido de que, si no podía tener un lugar en la vida de Selena, entonces nadie debía tenerlo. Cada encuentro posterior entre ambas estuvo cargado de tensión, sentimiento de culpa, manipulación emocional y miedo silencioso. Selena quería resolverlo por las buenas, como siempre hacía. Pero la otra parte ya no buscaba resolución. Buscaba control absoluto, incluso si ese control significaba destrucción. Años más tarde, en una entrevista que estremecería al público, Suzette Quintanilla, hermana de Selena, contó entre lágrimas algo que hasta entonces había sido un secreto familiar. Selena había empezado a tener miedo de Yolanda. No lo decía abiertamente, porque no quería preocupar a sus padres, pero sí lo había comentado a Suzette.
No sé qué pasa con ella. Algo no está bien. Me siento incómoda cuando estamos solas. Quiero terminar esto, pero tengo que hacerlo con cuidado. Suzette lloró al recordar esas palabras y confesó: mi hermana presentía el peligro. Nunca lo había dicho públicamente, pero ella lo sabía. Selena tenía miedo, aunque intentaba fingir que no. Y fue, en ese reconocimiento, tardío, doloroso, cargado de culpa, donde el mundo comprendió que la tragedia no fue un accidente repentino, sino una espiral que llevaba años formándose. Selena, la joven que veía lo mejor en todos, había advertido el peligro. Pero su corazón noble, incapaz de ser cruel, no le permitió alejarse a tiempo, y el círculo inevitablemente se cerró. El amanecer del 31 de marzo de 95 no presagiaba la tragedia que estaba a punto de sacudir al mundo latino. Selena Quintanilla Pérez, con apenas 23 años, se preparaba para cumplir con un último acto de responsabilidad: recuperar los documentos que Yolanda Saldívar aún retenía y que eran esenciales para el futuro de sus boutiques. Lo que debía ser una reunión breve, una simple formalidad, se convertiría en una de las páginas más oscuras de la historia de la música. Selena llegó al Motel Days Inn en Corpus Christi, confiando en que, pese al deterioro de la relación, aún podría resolver el conflicto por las buenas. Aún creía que servir a los demás era un deber moral. Nunca entendió, y quizá nunca quiso entender, que no todas las personas sienten la obligación de corresponder a la bondad. Para Yolanda, aquella mañana era el final de una obsesión. La última oportunidad de retener a Selena. La última oportunidad de ejercer poder. La última oportunidad, en su mente distorsionada, de evitar el abandono. Y cuando la puerta de aquella habitación se cerró, el destino también lo hizo. Los documentos no estaban completos. Algunos faltaban. Otros habían sido manipulados. La conversación se tornó tensa. Selena, cansada y emocionalmente agotada, le exigió a Yolanda que entregara todo de una vez por todas. Pero Yolanda, sintiéndose acorralada, empleó su última arma emocional, la mentira de la supuesta violación en México. Con voz temblorosa, aseguró haber sido víctima de una agresión sexual. Selena, con su corazón enorme, volvió a preocuparse. Volvió a querer ayudar. Pero algo no encajaba. Aquellas lágrimas, aquella historia repetida, aquella manipulación evidente. Ya no surtía efecto. Yolanda lo entendió. Y en ese momento, perdió el control. Selena se dio cuenta de que todo era una farsa y decidió marcharse. Abrió la puerta para terminar con aquella relación tóxica para siempre. Fue entonces cuando Yolanda tomó la decisión que cambiaría la historia. Agarró el revólver que había comprado semanas antes y apuntó hacia la mujer que decía amar, respetar y proteger. Un disparo, un grito, un destino quebrado. La bala atravesó el hombro derecho de Selena, perforando una arteria. Herida de muerte, la joven cantante corrió desesperadamente hacia el lobby del motel, dejando un rastro de sangre que aún hoy algunos recuerdan como el camino más doloroso jamás recorrido por una estrella. Mientras Selena se desplomaba en el suelo, apenas alcanzó a pronunciar palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Yolanda, ella me disparó. Con esas palabras, la verdad quedó sellada para siempre. A pesar de la gravedad de la herida, Selena luchó por vivir. Luchó con la misma fuerza con la que había enfrentado cada obstáculo de su carrera. Los empleados del motel intentaron ayudarla, llamaron a emergencias, colocaron toallas para detener la hemorragia, pero la pérdida de sangre era demasiada. El paramédico que la atendió aquel día confesó, años después: Duncan había visto a alguien luchar tanto por vivir, pero también nunca había visto que alguien perdiera sangre tan rápido. A las 13:05, Selena fue declarada muerta en el Hospital Memorial de Corpus Christi. El mundo se detuvo. Las radios quedaron en silencio. Los fans se reunieron en las calles. Latinos de todas las generaciones sintieron un dolor que atravesó fronteras. La reina del Tex-Mex, la mujer que estaba a punto de conquistar el mercado anglosajón,
la joven que iluminaba cada escenario. Se había ido, y la herida más profunda no fue causada por la bala, fue causada por la traición, el dolor de Abraham y la confesión de Suzette. Cuando Abraham Quintanilla recibió la noticia, cayó de rodillas. No era solo un padre perdiendo a su hija, era un hombre perdiendo su sueño, su legado, su estrella. Durante años no pudo hablar públicamente del tema sin romperse. Lo que más lo atormentaba era que Selena había confiado demasiado, que él no pudo protegerla, que el enemigo no vino de la industria, sino del círculo más cercano. Sin embargo, fue Suzette, su hija, quien reveló décadas después la verdad más dolorosa. Durante una entrevista, incapaz de contener las lágrimas, confesó que Selena había presentido el peligro. Oye, mi hermana tenía miedo. No lo decía abiertamente, pero yo lo sabía. Siguió, con voz quebrada. Me dijo que Yolanda estaba actuando de manera extraña, que la hacía sentir incómoda, que algo dentro de ella le decía que tuviera cuidado. Y luego llegó la frase que estremeció al mundo. Selena lloró la noche antes de morir. Me dijo que estaba cansada, que ya no sabía qué hacer con Yolanda, que solo quería terminar con todo. Esa confesión, oculta por años para proteger la privacidad de la familia, se convirtió en la pieza final que faltaba para entender el dolor inmenso que precedió a la tragedia. Selena sabía que algo andaba mal, pero su corazón noble no le permitió alejarse con severidad. Y la decisión de dar una última oportunidad fue la oportunidad que Yolanda necesitaba para destruirla. La muerte de Selena no fue simplemente una noticia. Fue un terremoto emocional, una herida cultural, una sombra que se extendió por todo el continente. En México, miles de fans encendieron velas en plazas públicas. En Estados Unidos, escuelas y comercios fueron cerrados en comunidades latinas. Las radios transmitieron su música durante días sin interrupción. Una mujer joven, llena de vida, con una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar, había sido arrebatada de manera brutal, absurda, injustificable. Pero lo más desgarrador llegó semanas después, cuando Suzette finalmente rompió el silencio y confirmó ante la prensa: mi hermana lloró antes de morir porque sentía que algo terrible iba a pasar. Nunca la había visto así. Si lo hubiera sabido, si hubiera podido detenerla, hoy estaría viva. Esa declaración, ese reconocimiento tardío, se convirtió en el lamento colectivo de toda una comunidad. A pesar del dolor, Selena logró algo que muy pocos artistas alcanzan: trascender la muerte. Su música no se apagó. Su nombre no desapareció. Su historia no quedó en el olvido. Al contrario, cada año, millones de personas descubren, recuerdan, celebran y lloran a una estrella cuya luz sigue intacta. Para Abraham, Suzette y toda la familia Quintanilla, hablar de Selena sigue siendo doloroso, pero también es un orgullo profundo. Porque Selena no murió como víctima, murió como un símbolo, como una mujer que amó sin límites, que confió hasta el último segundo, que dio todo lo que tenía, y, paradójicamente, fue esa misma pureza la que permitió que el mundo la amara incluso más después de su partida. La verdad final, la que hizo llorar a su familia. Lo que más impactó al mundo no fue la bala, no fue el crimen, no fue la traición. Fue la revelación íntima, desgarradora, dicha por Suzette con lágrimas corriendo por su rostro. Selena presentía su final, pero nunca pensó que alguien que ella la amaba podría ser quien se lo quitara. Y esa confesión, esa verdad brutal, fue la que hizo llorar no solo a Suzette, sino a millones de fans en todo el mundo. Porque no hay tragedia más grande que una estrella que confía, y es destruida por alguien que prometió protegerla. La historia de Selena Quintanilla no es solo la crónica de una tragedia, sino también la prueba de que la luz verdadera no puede ser apagada ni siquiera por la oscuridad más profunda. Su vida, breve pero extraordinaria, dejó huellas imborrables en la música, en la cultura latina y en el corazón de millones de personas que aún hoy encuentran inspiración en su sonrisa, su fuerza y su generosidad.
Aunque su partida fue injusta, cruel y devastadora, el impacto de su legado continúa creciendo con cada nueva generación. Selena no es simplemente un recuerdo, es un símbolo de esperanza, de perseverancia, de amor incondicional. Su voz sigue viva en cada escenario donde se canta su nombre, en cada fan que guarda su imagen como un tesoro, en cada familia latina que encuentra en ella un reflejo de lucha y orgullo. Y quizá, en el lugar donde ahora descansa, Selena sabe que su luz sigue acompañando al mundo, guiando a quienes la amaron y honrando la verdad que su propia hermana reveló con lágrimas. Selena presentía el peligro, pero aún así eligió la bondad. Esa bondad, su mayor fortaleza y también su mayor vulnerabilidad, es lo que hoy la convierte en eterna. Selena vive, Selena inspira, Selena nunca será olvidada. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que el legado de Selena merece seguir vivo en cada palabra, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones, biografías y reportajes especiales. Comparte este video con quienes también aman la música latina y desean mantener viva la memoria de nuestras estrellas. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias profundas, humanas y necesarias. Gracias por acompañarnos y recuerda, la luz de Selena brilla hoy gracias a ti.